Reencarnando en un manga shounen, parte 21. Capítulo 121, El dragón junto al río. Rose sintió una sensación de inquietud cuando estaba cerca del recién llegado. Aunque estaba agradecida por su ayuda con su padre, no pudo evitar permanecer escéptica sobre sus intenciones. A pesar de su comportamiento cortés, había varios comportamientos sospechosos que ella podía ver que él estaba tratando de ocultar, como la forma en que se comportaba. Para Rose, la idea de ser una aventurera en estos tiempos parecía una locura. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida viajando por el mundo cuando el peligro acecha en cada esquina? Solo pensar en ello la hizo estremecerse. Rose no pudo evitar notar las numerosas cicatrices que cubrían el cuerpo del recién llegado cuando se quitó la camisa. Era muy poco probable que un simple granjero tuviera tales marcas. Si tuviera que adivinar, diría que no debió haber sido un luchador o un bandido y haber crecido en ese ambiente. Las cicatrices parecían viejas y contaban la historia de una vida dura y peligrosa. Como si eso no fuera suficiente, Rose estaba preocupada por sus suministros de alimentos a medida que el invierno se acercaba rápidamente. Ya se estaban agotando y no estaba segura de si tenían suficiente para ellos, y mucho menos otra boca que alimentar. A pesar de sus reservas, el padre de Rose le pidió que le mostrara los alrededores a Nock una vez finalizado el trabajo de campo, afirmando: «Parece un buen joven. ¿Podrías mostrarle los alrededores?» Rose quería rechazar la petición de su padre. La idea de ser vista con otro hombre en su pequeño pueblo la inquietaba. A la gente le encantaba chismorear y ella no quería darles ningún motivo para hablar. Pero no se atrevía a rechazar al único miembro de la familia que le quedaba. «Sí, padre. Pero por favor asegúrese de descansar hoy. De lo contrario, tendré que negarme», dijo de mala gana. El padre de Rose trabajaba hasta los huesos todos los días y eso la preocupaba profundamente. Como era el único miembro de la familia que le quedaba, no quería que muriera. A diferencia de las otras niñas del pueblo, ella tenía las manos callosas por ayudar a su padre con todo el trabajo que podía. Sus días estaban llenos de trabajo agotador, y la idea de mostrarle a alguien los alrededores después de un trabajo largo y agotador la cansaba. Por supuesto, su padre la despidió. Rose suspiró y se dirigió a la habitación donde se alojaba Nock. Lo encontró apoyado contra la ventana, perdido en sus pensamientos. «Disculpa, Nock. Me preguntaba si podrías ayudarme con algo», dijo suavemente. Nock se volvió hacia ella de inmediato, con una sonrisa amistosa en su rostro. «Por supuesto, Rose. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó. Rose no pudo evitar notar lo entusiasmado que parecía estar con el trabajo agrícola, a pesar de su misterioso pasado. Decidió pedirle ayuda para comprar alimentos. «Necesito comprar algunos alimentos. ¿Te importaría acompañarme y ayudarme a llevarlos de regreso?», ella preguntó. Nock asintió sin dudarlo, su afán por complacer levantó sus sospechas. Era extraño cómo nunca parecía enojarse o molestarse, y siempre estaba de acuerdo con todo lo que le pedían. Era como si estuviera tratando de ganarse su confianza. Rose no podía quitarse de encima la sensación de que había más en Nock de lo que parece. No pudo evitar preguntarse si él era un asesino o un ladrón, pretendiendo ser útil para ganarse su confianza antes de robarlos y matarlos. En una pequeña aldea como la suya, esos crímenes a menudo pasaban desapercibidos y quedaban impunes. Lo único que parecía importar era la amenaza de los demonios, que les obligaban a pagar precios exorbitantes a los exorcistas que acudían en su ayuda. La aldea siguió sufriendo las consecuencias del ataque del demonio que ocurrió hace 8 años. Se habían perdido numerosas vidas y, aunque le habían pagado al exorcista, su trabajo había sido mediocre. Había matado a un demonio, pero no al que le habían pedido. A pesar de los esfuerzos de los aldeanos por informar del incidente a las autoridades locales del pueblo cercano, los funcionarios parecieron priorizar la reputación del exorcista sobre la seguridad del pueblo. Estaban más preocupados por agradar a un exorcista de renombre que por abordar la difícil situación de una aldea aparentemente insignificante. Cuando Rose y Nock se acercaban al pequeño mercado del pueblo, Rose de repente se detuvo y se volvió hacia Nock. «Si planean robarnos», advirtió, «deben saber que no tenemos comida que ofrecer y menos dinero de sobra». Nock abrió mucho los ojos sorprendido, mostrando impresionantes habilidades de actuación.
¿Qué? ¿Por qué querría robarte? Respondió fingiendo inocencia. ¿Por qué ayudarías a mi padre a cargar su carruaje durante tanto tiempo, sin ningún motivo? Preguntó, sorprendida. Un viaje como ese agotaría incluso a un hombre corpulento. ¿No tenías nada más que hacer? No, literalmente no tengo nada mejor que hacer. Por eso estoy aquí, respondió con total naturalidad. ¿Por qué asumirías que necesitaría robar a algunos aldeanos pobres? ¿Sabes por qué los bandidos no suelen robar las aldeas? Porque el costo supera los beneficios. Los agricultores saben que sufrirán durante el invierno si pierden aunque sea un poco de algo que no pueden darse el lujo de perder. Rose se sorprendió por su honestidad y sintió un poco de vergüenza. Nock continuó burlándose juguetonamente de Rose. Oh, claro, déjame robarle el hombre que ni siquiera puede permitirse comprar una rueda para su carruaje. Eso es algo que ningún bandido diría jamás. Está bien, lo entiendo. No hay necesidad de burlarse de mí, hizo un gesto Rose, despidiéndolo. Se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado cautelosa y presuntuosa con el extraño. Pero en un lugar donde la supervivencia era incierta, era mejor pecar de cauteloso. Después de todo, estaban en una tierra olvidada donde a nadie le importaban los lugareños. Aún así, había una pregunta que persistía en la mente de Rose. ¿Qué pasó con esas cicatrices? No pudo haber sido algún accidente tonto, ¿verdad? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo insensible que podría haber sonado. Después de todo, cicatrices como esa probablemente fueron el resultado de una experiencia traumática. Atrapada en el calor del momento, Rose estaba a punto de disculparse cuando ambos notaron una multitud reunida al frente del mercado. Se apresuraron hacia la conmoción y Rose escuchó la voz de un niño que exclamaba. Era realmente un dragón. Disparó una hoja de agua y la cabeza del demonio salió volando. Luego me advirtió que no volviera sola al río e incluso usó algunos tentáculos de agua para arrancar algunas malas hierbas y me las dio. El niño mostró con orgullo su canasta llena de varias hierbas comestibles a los adultos curiosos que lo rodeaban. Al reconocer al niño como Mirón, que vivía con su madre, Rose supo que la madre del niño tenía un cuerpo débil y problemas graves en las piernas. Como se trataba de un pueblo pequeño, todos conocían las luchas de los demás. A pesar de sus circunstancias, Mirón y su madre eran queridos en el pueblo por su amabilidad y resiliencia. Los aldeanos a menudo colaboraban y los ayudaban con las necesidades básicas. Pero con las recientes dificultades en el pueblo, muchos de los residentes habían estado luchando para llegar a fin de mes y no habían tenido los medios para ayudar a Mirón y su madre. De hecho, algunos de los aldeanos no habían visto a la madre de Mirón desde hacía semanas. Chico, inventar historias como esa no está bien, reprendió otro hombre llamado Connor, que se creía pescador pero rara vez pescaba nada. Mirón se mantuvo firme e insistió. Pero no miento, es verdad. Escucha, muchacho, habló la esposa del anciano del pueblo, una mujer regordeta con expresión severa. Se sabe que los demonios se comen a las personas, por lo que no es prudente difundir estas extrañas ideas entre tus amigos. Tales creencias podrían ser peligrosas si alguien las toma en serio. Era difícil determinar si Mirón decía la verdad o no, pero parecía poco probable que un demonio ayudara a un humano, y mucho menos a un niño pequeño. La mayoría de la gente dudaba en confiar incluso en los exorcistas que trabajaban con demonios. Un famoso exorcista incluso provocó que varios países entraran en guerra. El conflicto provocó la muerte de muchas personas y siguió una hambruna. Cuando los hombres salían a luchar en lugar de cuidar los campos, la hambruna era inevitable. Pero no fue como si aquellos en el poder sintieran siquiera que les retumbaba el estómago cuando la hambruna azotó a la gente común, pensó Rosa. ¿Un buen demonio? Eso es algo que no se escucha todos los días, murmuró Nock en voz baja con una sonrisa. ¿Qué? ¿Crees en esos rumores? Rose preguntó suavemente, curiosa por su opinión sobre el asunto. Nock sacudió la cabeza. No, en realidad no. Pero es una buena idea, ¿no? Que pueda haber demonios que sean amables y serviciales, en lugar de los que causan caos y destrucción. Rose asintió, entendiendo su perspectiva. Era un pensamiento reconfortante creer que no todos los demonios eran malvados, pero sabía que no debía confiar ciegamente en rumores y rumores. Los demonios eran malvados y estaban ahí para matar humanos. Eso era todo lo que había al respecto.
Pero es una historia interesante. Algo así como siempre le digo a la gente que fue un demonio quien hizo eso. Es una historia mejor que contar. Él dijo. Rose encontró a Nock intrigante, pero no estaba muy segura de qué hacer con él. Ya fuera comiendo comida blanda, trabajando duro en el calor abrasador o haciendo tareas domésticas, siempre parecía tan contento. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué alguien encontraría agradable el trabajo agotador del trabajo diario y la monotonía de la vida en el campo? Fuera lo que fuese, decidió no inmiscuirse más. Ella había sido bastante grosera con él por un día, así que decidió mostrarle el pequeño pueblo. No había mucho que mostrar, solo algunas granjas y casas. Mientras caminaban, Rose no pudo evitar notar el silencio que reinaba. Los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el susurro de las hojas en la suave brisa. Finalmente, terminaron en una colina verde que dominaba la casa del anciano del pueblo. Nock se tumbó en el césped y miró la puesta de sol. Cerró los ojos y sonrió, pareciendo completamente relajado. Rose se preguntó si lo que él estaba haciendo realmente era tan divertido, así que decidió tumbarse en el césped junto a él. No parecía muy diferente, aunque el resplandor del sol era bastante molesto. Levantó la mano para bloquear la luz y vio sus propias manos callosas. Al vivir en un pueblo, todas las mujeres tenían las manos callosas. Pero sus palmas estaban especialmente ásperas por ayudar a su padre con el trabajo manual. Rose recordó que su padre solía decirle que las manos de una mujer siempre deben ser suaves y tersas, pero a ella nunca le importó mucho. Perdón por haber sido tan autoritario antes, se disculpó Rose. Ahora podía vislumbrar la verdadera personalidad de Nock a través de sus acciones. Parecía una persona bastante genuina que quería ayudar a las personas necesitadas. ¿Eh? Abrió un ojo, la miró y luego lo volvió a cerrar. ¿Cuándo fuiste grosero? Soy un extraño en tu casa y la cautela es una reacción normal. Eres normal y a mí me gusta la normalidad. Está bien, era raro. Pero cuando la llamó normal y dijo que le gustaba lo normal, ¿se refería a ella? Rose se sonrojó ante el pensamiento. Nock no era mal parecido y parecía un buen tipo. Pero esos pensamientos huyeron de su mente tan pronto como aparecieron, y pensó en ello racionalmente. Probablemente dijo esas cosas de improviso, no hay necesidad de darle demasiada importancia. Carpi miró su propio reflejo en el río, un demonio serpentino parecido a una anguila con cara de pez. Era tan ancho como una anaconda. Ni siquiera a un pie de distancia de él estaba el cadáver del demonio Kappa. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había salvado al niño? Tenía más en común con los Kappa de lo que jamás tendría con un niño humano. Pero mientras contemplaba su propia naturaleza como demonio, Carpi sintió que alguien se acercaba y no podía creer lo que sentía. Salió un niño flaco con hojas y ramitas en el pelo. Era el mismo niño que Carpi había salvado. ¿Todavía estás aquí? Los aldeanos dijeron que estaba mintiendo, pero yo sabía que existías. Exclamó el niño con una amplia sonrisa en su rostro. Luego frunció el ceño. Todo el mundo habla de que los demonios son malos. Pero tú estabas dispuesto a ayudarme incluso cuando nadie más en el pueblo lo hizo. El niño arrugó la cara y trató de contener las lágrimas. Empezó a llorar y le salieron mocos de la nariz. Gracias. Eres mejor que otras personas. Carpi frunció el ceño. Niño, te advertí que no volvieras aquí. ¿Crees que te dejaré ir por segunda vez? Capítulo 122, La madre muerta. Descubrí que la vida del pueblo encajaba perfectamente conmigo. Mis días los pasaba trabajando en el campo, y mis noches las dedicaba a entrenar. Durante este tiempo, descubrí un nuevo aspecto de la energía Ord. El entrenamiento se volvió más eficiente y efectivo cuando estaba plenamente comprometido con mis pasiones. Mi Ord se hacía más denso cada día y sentí como si estuviera al borde de un gran avance. Pronto me di cuenta de que la energía Ord era una fuerza egoísta, y aquellos con intenciones desinteresadas enfrentaban mayores desafíos para aprovechar su poder y volverse más fuertes. Por supuesto, esto no se aplica a Gon. Poseía la batería infinita de Ord conocida como Yamata no Orochi, lo que le daba un acceso incomparable a su poder. A diferencia de los monstruos de este mundo, tuve que aprovechar cada pequeña ventaja. Mi vida dependía de convertir a Carpi en un demonio de clase definitiva dentro del próximo año y unos meses.
Incluso con todos mis esfuerzos, no había indicios de que Carpi estuviera siquiera cerca de alcanzar el estado de demonio de clase alta, y mucho menos alcanzar el codiciado nivel de demonio de clase suprema, que era necesario para mi supervivencia. A pesar de los apremiantes límites de tiempo en mi vida, no me sentía demasiado ansioso. Estaba contento de vivir cada día como llegaba, concentrándome en perfeccionar mi habilidad especial y profundizar mi comprensión de la fuerza misteriosa que era Ord. Con tanto de este vasto mundo aún por explorar, estaba decidido a protegerlo de cualquiera que intentara dañarlo o destruirlo. Mientras albergaba pensamientos tan egoístas, podía sentir la energía Ord dentro de mí burbujear y surgir, como si aprobara mi egocentrismo. A estas alturas, Agon y su equipo deberían haberse embarcado en su misión de localizar al demonio hombre lobo, en lo que parecía un retorcido escenario de misterio y asesinato. De la nada, alguien llamó a mi ventana. Asumiendo que era Rose, me volví para mirar, solo para encontrarme con la inquietante visión de una criatura con cara de pez y ojos abisales mirándome directamente. Estaba usando una pequeña piedra que había agarrado con un zarcillo de agua para golpear la ventana. «Carpi, ¿está todo bien?», pregunté. Mi capacidad para leer sus expresiones faciales había mejorado con el tiempo. A través del vínculo que compartíamos a través de Ord, a menudo también podía sentir su estado emocional. «No te quedes ahí parado, entra». Abrí la ventana y él entró volando. «Maestro, hoy salvé a un humano». Así que lo que... Carpi salvar humanos no fue gran cosa. Era claramente un buen pez. Pero según los estándares humanos, todavía era un niño ya que había despertado su conciencia, así que entendí si había algún tipo de confusión. «Si algo te molesta, puedes decírmelo». Entonces Carpi soltó la sopa y habló de cómo había visto a un humano en el río y lo había salvado. Todavía no entendí. Entonces Carpi salvó a un niño de un demonio. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que no iba a dejar que un niño muriera y fuera destrozado por un demonio. Básicamente, Carpi era un héroe total. Salvó a un niño de un demonio como si no fuera gran cosa. En términos shounen, era un buen tipo. Sentí que Carpi estaba luchando con algo, así que extendí la mano y le acaricié la cabeza. «Ese niño era igual que tú cuando te conocí», dije, improvisando. «Débil y débil. Quizás salvarlo te recordó tu propio pasado». Hice una pausa. «Ah, y por cierto, ¿escuchaste el nombre del niño?». No podía quitarme la sensación de que sabía quién era el niño que Carpi había salvado. Pero no quería sacar conclusiones precipitadas. «Volvió ayer», dijo Carpi, y le di algunos cangrejos de río para que se los llevara. Dijo que se llamaba Morón. En realidad era Mirón, no Morón. Pero dado que volvió con un demonio que casi lo mata, Morón parecía un nombre apropiado. Al menos es solo un niño, así que puedo entender por qué podría actuar imprudentemente. «Puedo ver que te sientes confundido», dije, mientras mi mente repasaba una docena de citas vergonzosas que había leído en internet. Pero a veces la gente ni siquiera se conoce a sí misma. Si me hubieras dicho hace un año que estaría en esta situación, te habría llamado loco. La vida puede ser así de impredecible. Todos estamos simplemente caminando un laberinto, con la esperanza de descubrir quiénes somos realmente. Incluso usted, maestro. Especialmente yo, respondí. Quiero decir, solo soy un niño de 15 años. ¿Qué hacían los niños normales de mi edad? Había pasado un tiempo desde que realmente tenía 15 años, y lo único que podía recordar era cómo una vez le dije algo vergonzoso a una chica. Pero cuando mencioné el tema más tarde, ella ya lo había olvidado. A los 15, decía y hacía principalmente tonterías. Seguí explicándole. ¿Sé siquiera lo que quiero con mi vida? No tengo idea de lo que va a pasar en el futuro, y eso da miedo. Pero aunque no puedo controlar el futuro o los eventos que me afectarán de muchas maneras, puedo controlar cómo reacciono ante ellos. Tenía debilidad por Carpi. Era un buen oyente y leal a mí. Pero en el fondo sabía que no era la persona sabia que él pensaba que era. Mientras asentía, alguien llamó a mi puerta y salió flotando por la ventana. Estaba un poco preocupado por las opiniones de Carpi sobre los humanos, pero sabía que tenía buen corazón. No sentí que me correspondiera dictar lo que debía hacer o juzgar si sus acciones eran correctas o incorrectas. Algunas lecciones se aprenden mejor a través de experiencias personales.
No podía ignorar la posibilidad de que algún día pudiera morir, y si eso sucediera, no quería que Cappy se convirtiera en un demonio despiadado. No era mi intención hacerlo dócil o bueno solo porque se lo dije. La decisión de elegir su propio camino fue crucial para Cappy. De esta manera, podría seguirlo incluso si yo no estuviera presente para guiarlo. Rose entró en mi habitación y miró a su alrededor, notando la ventana abierta. ¿Estabas hablando con alguien? Ella preguntó. Sí, estaba hablando con mi pez mascota, que se convertirá en dragón en el futuro, fui brutalmente honesto. Mientras Rose fruncía el ceño, una expresión burlona se apoderó de su rostro, revelando su desconcierto. ¿De dónde se te ocurren estas ideas? Preguntó, antes de cambiar de tema. Oye, ¿quieres volver a caminar conmigo? Quiero presentarte a uno de mis amigos. A veces la realidad superaba la ficción. Mientras salíamos, Rose me mostró el pueblo. Llevaba unos días viviendo allí, pero aún quedaban algunos lugares por explorar y gente por conocer. Cuando nos acercábamos a la casa de su amiga, una chica de cabello rubio sucio y una amplia sonrisa nos saludó con la mano. Estaba bastante dotada en el área del pecho, e incluso su vestido suelto no podía ocultarlo por completo. Oye, Rose. ¿Entonces este es el tipo del que estabas hablando? Dijo, haciendo un gesto hacia mí. Se acercó a nosotros y le dio a Rose un gran abrazo antes de volverse hacia mí. Me quedé desconcertado por un momento, pero luego torpemente le devolví el abrazo mientras intercambiábamos saludos. Las horas pasaron volando y, antes de darme cuenta, me encontré sentada con algunos de los niños del pueblo, rodeada de papeles y crayones. Los había comprado como un pequeño regalo y ahora nos estábamos divirtiendo dibujando juntos. Como proyecto divertido, les pedí que dibujaran cómo se verían a sí mismos en el futuro. Me reí entre dientes mientras miraba sus creaciones, admirando su imaginación y creatividad. Había un par de trabajos allí, como vigilante de demonios y otros que estaban atentos a los ataques de demonios. Estos son increíbles, muchachos. Todos ustedes tienen aspiraciones únicas e interesantes, les dije, sonriéndoles. Recuerda, todo es posible si trabajas duro y crees en ti mismo. Rose examinó el dibujo de su amiga y frunció el ceño. No creo que eso sea exacto. No te preocupes, solo estamos aquí para dejar volar nuestra imaginación sobre nuestro futuro. No hay respuestas correctas o incorrectas, la tranquilicé y miré el dibujo de su amiga. El dibujo me llamó la atención porque era un mecha gigante detallado con lanzacohetes sobre sus hombros y una ametralladora por brazo, en lugar de una fea figura de palo. Incluso tenía el mismo peinado que la niña, lo que indica que este era su futuro imaginativo. La velocidad máxima es de 300 km por hora, puedo disparar llamas de 20.000 desde la boca y rayos láser desde mis ojos. Declaró la niña con entusiasmo. No me refiero a ese tipo de yo futuro. Como si supiera lo que vendría después, Rose se levantó y se fue, dejando atrás a su amiga para que le explicara los detalles del dibujo. Además, creo que sería más eficiente tener los lanzacohetes provenientes de mi pecho. Pero no quería dibujar cosas obscenas ya que los niños estaban cerca. No, ese no era el punto aquí. Aunque fue impresionante que dibujara algo tan futurista cuando el armamento no estaba tan avanzado en este mundo. Es original, asentí y decidí no comentar sobre su idea de los piqueros lanzacohetes. Miró hacia Rose, que estaba charlando con uno de los niños más pequeños, y sonrió. Es lindo verla feliz así. Después de que sus hermanos fueron asesinados por ese demonio con cabeza de pollo, ella no ha podido sonreír mucho. ¿Acaba de contar algo que su amiga quería ocultar? Será mejor que evite compartir información confidencial con esta chica. Cuando el sol comenzó a ponerse y el cielo se volvió naranja y rosado, me di cuenta de que se estaba haciendo tarde y tenía que prepararme para salir pronto del pueblo. Una parte de mí temía cuando llegaría ese momento, ya que este lugar era cómodo y no tenía que preocuparme por cuidarme las espaldas constantemente. El rostro de Mirum permaneció inexpresivo mientras escuchaba a los adultos advertirle que tuviera cuidado ahí fuera. No pudo evitar sentirse un poco amargado por eso. Había aprendido a sobrevivir por su cuenta y ahora actuaban como si supieran que era lo mejor para él. Les agradeció en silencio y prometió tener cuidado. Todos aquí eran hipócritas.
Mirón corrió hacia una pequeña cabaña derruida en la esquina del pueblo. La casa de Mirón era un lugar pequeño y estrecho con un techo de paja y paredes de barro que se estaban desmoronando en algunos lugares. La puerta apenas colgaba de sus bisagras, y las pocas pertenencias que tenían estaban esparcidas por la habitación. En un rincón ardía un pequeño fuego y el humo se filtraba lentamente por un agujero en el techo. A pesar del calor, el aire se sentía pesado y húmedo, y el olor a descomposición y enfermedad persistía en el aire. Estaba claro que Mirón y su madre vivían en extrema pobreza, sin acceso a atención médica adecuada, ni siquiera a necesidades básicas como agua potable y alimentos. Sintió un nudo en la garganta al acercarse a la cama de su madre. Sabía lo que vendría, pero no podía evitar esperar que su madre se recuperara milagrosamente. Se sentó a su lado y le tomó la mano con suavidad. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Ella no respondió y el corazón de Mirón se hundió. Mirón notó que su madre no había comido mucho últimamente, a pesar de que había estado trayendo más comida a casa con la ayuda del dragón. Sin embargo, esto no era del todo inusual. Su madre siempre había pasado largos periodos sin comer mucho. Su madre siempre había dicho que los adultos no necesitan comer mucho, pero los niños en crecimiento deben comer mucho. Ella siempre le dio su parte. Después de contarle a su madre lo que había sucedido recientemente, ella no respondió. Parecía que su enfermedad había avanzado y apenas estaba consciente. Mirón sabía que tenía que actuar rápido y que el dragón era su única esperanza. Con eso en mente, corrió hacia el bosque para encontrarse con el dragón por tercera vez. No le importaba si el dragón era bueno o malo. Todo lo que sabía era que el dragón lo había ayudado en el pasado. Cuando llegó al río, Mirón vio al dragón con cabeza de pez nadando en el agua, como antes. Llamó al dragón, esperando que lo escuchara. «Señor dragón. Mi madre se ha enfermado más. Por favor, ¿puede ayudarme?». Capítulo 123. Territorio. «Eso es muy triste», susurró la chica rubia mientras le contaba la historia del Titanic, con lágrimas en los ojos. «Entonces, si entendí correctamente, conoció a un chico por unos días y luego se desnudó». Rose, por otro lado, se mostró bastante escéptica. ¿Y este tipo también era una especie de estafador? Apuesto a que tenía otra mujer esperándolo tan pronto como abandonó el barco. Nunca antes había considerado esa perspectiva. Maldición. Eso me arruinó un poco la película. El amor hace que la gente haga cosas raras, dije. No, yo no llamaría a eso amor. Además, ¿qué pasa con el hombre con el que se casó después del Titanic y todo el tiempo estuvo pensando en el estafador? ¿Qué pasa con su pobre marido? Ella sacudió la cabeza y suspiró con incredulidad. Intenté aligerar el ambiente, señalando a la chica rubia que se estaba secando las lágrimas. Está bien, no todos ven las cosas de la misma manera. Y bueno, al menos uno de nosotros está disfrutando la historia. Tienes razón. No me gustan mucho los libros románticos. Son un poco cursis, respondió Rose sin perder el ritmo. Era una mujer con un fuerte sentido de convicción y yo la admiraba por ello. Con demasiada frecuencia, la gente cedió a la presión de sus compañeros y cambió de opinión, pero Rose no era una de ellos. Estoy más interesada en otra cosa, me interrumpió Rose, mirándome directamente. Nos hiciste dibujar nuestro yo futuro, pero ¿y tú? ¿Cómo te ves a ti mismo? Utilicé mi dedo para dibujar una figura de palo en el suelo. ¿Qué se supone que es eso? Solo yo estoy cerca y sigo viviendo, respondí. Mi sueño para el futuro es seguir con vida. Ella me miró un poco rara pero no dijo más al respecto. Pero para disminuir las sospechas sobre mí, agregué. Además, me gustaría probar comida deliciosa en todo el mundo. Rose levantó una ceja, claramente todavía escéptica. ¿Eso es todo? ¿Solo seguir con vida y probar comida? Asentí. Sí, eso es todo lo que realmente quiero. Bueno, supongo que es un sueño bastante simple, dijo, con un dejo de diversión en su voz. Pero lo respeto. Y bueno, probar alimentos nuevos siempre es una buena aventura. Puedo escribir algunas recetas tradicionales y locales del pueblo. Dijo la amiga de Rose, cuyo nombre ni siquiera había aprendido. Pero habíamos actuado como amigos durante tanto tiempo que sería un poco incómodo preguntarle su nombre ahora.
Estaba seguro de que en algún momento Rose llamaría a su amiga por su nombre y yo aprovecharía esa oportunidad para enterarme. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, de repente sentí una sensación húmeda en mi dedo. Cuando miré hacia abajo, vi que se había formado una pequeña bola de agua en mi mano y dentro había un trozo de papel seco. Maestro, ¿puedes ver cómo está la madre del niño llamado Morón? Me pidió ayuda, estaba escrito en la carta. Fue un mensaje corto, pero pude sentir la preocupación de Carpi por todo el asunto. Chicas, iré a ver a ese niño, Mirón o como se llame, dije. Me miraron un poco raro, así que se me ocurrió algo rápido. Él no estaba allí con los otros niños mientras estábamos dibujando. No quiero que se quede fuera. Iremos contigo, insistió Rose. ¿A Rose le pareció sospechoso que de repente quisiera ir a buscar a un niño? Tal vez. Pero como Carpi parecía preocupado, me sentí obligado a ayudarlo. Él me había ayudado muchas veces antes, y un pequeño favor como este era lo mínimo que podía hacer por él. Nuestra asociación se basó en el respeto y la confianza mutuos, pero a veces olvidamos que ambos éramos iguales en el contrato. Sin embargo, estaba seguro de que pronto podría fusionarme con Carpi sin la ayuda de Perfect B. Nuestro vínculo era fuerte y dominar el control de Ord no estaba lejos. El único obstáculo fue que Carpi tenía un exceso de Ord que me costó controlar. La casa de Mirón estaba situada en el rincón más alejado del pueblo, al final de un camino de tierra apenas visible. La pequeña cabaña, hecha de madera vieja y gastada, estaba precariamente inclinada hacia un lado, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. El techo estaba remendado con unas cuantas láminas de metal oxidado y las ventanas estaban cubiertas con gruesas y polvorientas cortinas. Estaba claro que la casa había visto días mejores y era sorprendente cómo alguien podía vivir todavía en ella. Tan pronto como entramos, el hedor pútrido era tan intenso que tuvimos que levantarnos las camisas y taparnos la nariz. La casa era tan pequeña que el salón hacía las veces de dormitorio. En una de las camas había un cuerpo sin vida, con moscas zumbando a su alrededor y gusanos saliendo de las comisuras de su boca. Bleak. La amiga de Rose salió corriendo inmediatamente y vomitó. Ella ha estado muerta por un tiempo, dije lo obvio. En su estado, y con este tiempo, diría que lleva semanas muerta. Mucho antes incluso de que pusiéramos un pie en el pueblo. ¿Cuántos años tenía Mirón? Creo que tiene alrededor de 8, respondió Rose con náuseas antes de seguir a su amiga afuera para vomitar. El pobre niño de alguna manera ni siquiera se dio cuenta de que su madre estaba muerta, murmuré para mis adentros, entendiendo por qué había pedido ayuda a Capi. Aunque la causa de su muerte seguía siendo un misterio, hacía tiempo que cualquier evidencia que pudiera haber arrojado luz sobre ella había sido profanada. Al acercarme a la mujer, revisé sus muñecas y las sentí inusualmente ligeras. Un hueso humano no debería haberse sentido así. Quizás se trataba de un caso de desnutrición grave o de hambre, que podría provocar osteoporosis y aligerar los huesos. También podría ser un signo de juego sucio o envenenamiento, ya que algunos venenos pueden afectar la densidad ósea. La explicación más probable era que la mujer había estado sufriendo desnutrición durante mucho tiempo, lo que había debilitado su estructura ósea y muscular. Estaba claro que no se había estado cuidando adecuadamente y era posible que no hubiera podido mantenerse a sí misma y a su hijo debido a la pobreza u otras circunstancias. Fue una situación triste y desafortunada, pero me dio una idea de las luchas que enfrenta la gente de este pueblo. Este fue un recordatorio de que el mundo puede ser duro e implacable. Ser débil era el pecado más grande y el mundo te castigaría por ello. Carpi podía sentir todos los seres vivos dentro de su radio. Podía sentir el llamado mar de vida o duración de la vida, pero no podía sentir a nadie dentro de la casa de Mirón. El niño se quedará conmigo por ahora. Sin poder sentir a su madre, es posible que haya sido secuestrada. Hay mucha gente en el pueblo y es difícil determinar quiénes podrían ser los responsables. Sin embargo, a Carpi todavía le quedaba una pregunta. ¿Por qué alguien secuestraría a la madre del niño? Mirón también mencionó que su madre estaba enferma y que sus posibilidades de morir mientras Mirón corría hacia nosotros no eran tan altas. Además, Carpi confiaba en que habría podido sentir una presencia humana desapareciendo, sin importar cuán pequeña fuera, incluso si no hubiera estado enfocado en esa dirección en el momento en que podría haber sucedido.
Entonces la conclusión más lógica fue que la mujer fue secuestrada. Por eso Carpi pidió la ayuda del maestro Kom para buscarla. Carpi quería ayudar al niño y a su familia, aunque le dolía perturbar las vacaciones de su amo. Esperaba que su maestro lo comprendiera y lo perdonara por buscar su ayuda. Carpi estaba tratando de descubrirse a sí mismo y quién es realmente. El maestro Kon había dicho que estaba mirando al niño como a él mismo, como su débil pasado. Si bien Carpi no pudo salvar a su propia familia, quería al menos salvar a la familia de Mirón, con la esperanza de que eso le diera algo de paz y cierre. Alguien aplaudió desde el otro lado del río. Carpi inmediatamente se giró para mirar la fuente del sonido. Era una extraña criatura con cuerpo humano y cabeza de pollo, un demonio que nunca había visto antes. Te he estado observando, cloqueó el demonio cabeza de pollo. ¿Imaginas mi sorpresa cuando otro demonio de clase media se mudó a mi territorio? ¿Los demonios de clase media hoy en día crecen en los árboles o qué? Suspiró, mirando a Carpi con ojos brillantes. Había otros 3 demonios detrás de él. Un cuerpo humano sin cabeza con alas de mariposa, un demonio con patas de rana y un caballo con 6 patas y 4 ojos. Carpi sabía que tenía que ser cauteloso y no subestimar a estos demonios de clase baja. Aunque eran más débiles que él, aún podían ser una amenaza si trabajaban junto con su líder. Así que mantuvo la guardia alta y se preparó para cualquier ataque inesperado. Nunca fui el tipo de demonio que se apresura a pelear sin pensar las cosas. Tal vez sea mi lado de gallina, comentó el demonio con cabeza de gallina, girándose y estirando los brazos como si esperara un aplauso. Incluso soborné a un exorcista en el pasado para que matara a otro demonio y le echara la culpa de mis acciones. En ese momento, yo era un demonio de clase baja y no muy fuerte, pero tampoco era un tonto sin sentido. Como pez demonio, Carpi no podía bostezar, pero si pudiera, lo habría hecho. Según su experiencia, la mayoría de los grandes conversadores eran débiles que intentaban compensar. Permaneció tranquilo y sereno, esperando que el demonio con cabeza de gallina hiciera su movimiento. Carpi tenía asuntos más urgentes que atender, por lo que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo en discusiones tan triviales. En ese momento, una suave luz amarillenta brilló en la mano de Morón. Carpi se giró levemente para mirar y notó un mosquito posado en la piel del niño. Capítulo 124. En todo el cielo y la tierra, solo yo soy el honrado. Carpi miró a Morón, que emitía una luz superficial. Un mosquito del tamaño del puño de un hombre había picado al niño, provocando que el insecto emitiera una débil luz amarilla. Mientras Carpi estaba distraída, el caballo de 6 patas cargó contra él en una fracción de segundo, y la velocidad del demonio aumentaba con cada paso. El caballo galopó sobre el agua, sus patas se movían tan rápido que Carpi solo podía ver una imagen borrosa. Al instante, Carpi dedujo que el caballo tenía alguna habilidad especial que aumentaba su velocidad. Probablemente usaron el mosquito brillante para distraerlo por una fracción de segundo, tiempo más que suficiente para que el caballo lo atacara. Sin embargo, esto reveló otra de las debilidades de sus oponentes. No sabían que trucos como este eran inútiles contra Carpi. Como alguien que podía sentir las energías de las criaturas, no necesitaba mirarlas para darse cuenta de su presencia. Parece que tenemos otro creador, dijo el demonio con cabeza de gallina, riendo. Sus ojos se abrieron tanto que parecía como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Esa será otra buena adición a mi alijo de armas mágicas. La atención de Carpi fue inmediatamente atraída por la mención de armas mágicas. Con un rápido gesto de su cola, detuvo el flujo del río, haciendo que el agua se volviera inquietantemente tranquila. El repentino cese del movimiento en el río hizo que los ojos de su oponente se abrieran como platos y el demonio caballo tropezó. Tener un arma mágica es similar a poseer una habilidad adicional en el arsenal, pensó Carpi. Con una poderosa oleada de su energía, Carpi arrancó el río y creó cientos de hojas de agua. Las espadas brillaban amenazadoramente en el aire mientras caían sobre el grupo, sus bordes afilados brillaban en la tenue luz. Antes de que el demonio con cabeza de pollo y sus matones pudieran reaccionar, las cuchillas afiladas los cortaron en filetes y sus cuerpos fueron destrozados por la fuerza del agua. Carpi estaba sorprendida y confundida por lo que acababa de pasar. ¿Eh? Murmuró para sí mismo. No pudo evitar preguntarse si había caído bajo algún tipo de ilusión.
Pero el demonio con cabeza de gallina no dijo que tenía armas mágicas. Se preguntó en voz alta. Carpi no pudo deshacerse de su confusión. No hay manera de que hubieran muerto tan fácilmente, ¿verdad? Carpi cerró los ojos y se concentró, tratando de sentir cualquier señal de vida en el área donde habían estado el demonio con cabeza de gallina y sus matones. Carpi sabía que los demonios a menudo podían sobrevivir a heridas que serían fatales para un humano una docena de veces. Sin embargo, no había manera de que el demonio con cabeza de pollo y sus matones hubieran sobrevivido siendo convertidos en trozos de carne, cada uno más pequeño que el puño de un bebé. Incluso para los demonios, había límites a lo que sus cuerpos podían soportar. A pesar de sus mejores esfuerzos, Carpi no pudo sentir nada en el área donde habían estado el demonio con cabeza de gallina y sus matones. ¿Realmente habían muerto tan fácilmente, después de tanto alardear? Carpi se quedó preguntándose si había más en esto de lo que pensaba inicialmente. Carpi se dirigió a Morón para ver cómo estaba el niño, aliviado al ver que estaba bien. Mientras miraba a su alrededor, notó el mosquito que había estado rondando antes. No eran más que espíritus persistentes, más débiles que ratas y apenas una amenaza para nadie. Carpi sintió que el mosquito tenía una presencia débil, apenas visible incluso para sus sentidos intensificados. A pesar de esto, todavía era algo que debería haber podido detectar, especialmente porque había estado atento a un posible ataque furtivo. Carpi solo pudo encontrar una explicación de por qué no había sentido la presencia del mosquito antes. Uno de los demonios ahora muertos debe haber poseído una habilidad específica para ocultar su presencia, particularmente la de los insectos. De lo contrario, seguramente habrían usado esa misma habilidad para realizar un ataque furtivo. Si había algo que Carpi había aprendido de su maestro era que incluso pequeños momentos como este podían servir como valiosas oportunidades de aprendizaje. Me quedé al margen mientras los aldeanos llevaban a la madre sin vida de Mirón a un carruaje y la llevaban hacia el cementerio. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de la cabaña, murmurando entre ellos. Con un uso rápido de Or, pude escuchar perfectamente sus conversaciones. ¿Dónde está el niño? Estaba hablando de un demonio junto al río. Probablemente esté allí. ¿Crees que un demonio hizo que el niño matara a su madre? Haciendo caso omiso de los chismes, me concentré en el anciano de la aldea, que estaba inmerso en una conversación con algunos amigos de edad similar. Deberíamos contratar a un exorcista, susurró una de las personas que estaban cerca del anciano de la aldea. ¿Estás loco? Todavía estamos sufriendo desde la última vez que contratamos a un exorcista. Un demonio podría matarnos a todos, pero el hambre definitivamente nos matará, declaró el otro anciano. Era alto y larguirucho, con una nariz en forma de pico y un par de pequeños anteojos redondos colgando de la punta de la nariz. El rostro del anciano de la aldea parecía tenso y parecía estar sumido en sus pensamientos. Una gota de sudor le corría por la frente, aunque no hacía tanto calor. Lo miré a los ojos por un breve momento, pero rápidamente desvió la mirada cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando. Todos, debido a las preocupaciones recientes, he decidido contratar a un exorcista, declaró el anciano del pueblo. Algunos parecían aliviados por la elección, mientras que otros se quejaban, pero la mayoría hacía ambas cosas. A los exorcistas se les pagaba mucho. Después de todo, arriesgan sus vidas en cada misión. Con tanto dinero, muchos pensaron que evitaría que la mayoría de los exorcistas abusaran de su poder para realizar actividades delictivas. Si bien un sistema de este tipo puede parecer eficaz en teoría, la realidad era que era similar a cómo se pagaba bien a los políticos en la mayoría de los países desarrollados como medio para prevenir la corrupción. Sin embargo, no era ningún secreto que esta no era una solución infalible, y no hacía falta ser un genio para descubrir cómo la gente podía aprovecharla. Además, la realidad era que por cada ganador, a menudo había muchos perdedores. Esa cantidad de dinero no podía aparecer simplemente de la nada. Siempre alguien tenía que pagar por ello. La situación era dura para los aldeanos y estaban atrapados entre la espada y la pared. Los pueblos pequeños como este a menudo desaparecen sin dejar rastro, y dudaba que alguien les prestara atención si algo les sucediera. El padre de Rose se me acercó y me preguntó: ¿Estás bien? Asentí. Sí. A estas alturas, me he acostumbrado a los cadáveres en mi línea de trabajo.
No sabía que los aventureros a los que les gustaba explorar el mundo se enfrentarían a cosas desagradables como esta, dijo el anciano. Bueno, el mundo no es un lugar bonito, dije como excusa. Ah, eso de alguna manera destroza mis sueños de adolescente de ver el mundo, se rió el anciano, pero luego suspiró desanimado y miró hacia abajo. Parece que el mundo exterior no es mejor que aquí. A veces hay que ver lo feo para apreciar su belleza, le aseguré. Para él, este pequeño pueblo donde creció no era nada especial. Pero para mí, que había estado viviendo una vida de constante peligro e incertidumbre, siempre tratando de estar un paso por delante de mis enemigos, este lugar era un paraíso en comparación con el mundo que conocía. Aunque la belleza estaba en los ojos de quien la contemplaba, dudo que hubiera podido disfrutar de este lugar tanto como lo hice, sin saber al principio que nada dentro de un radio de 10 millas podría tocarme incluso si tuviera las manos atadas detrás de la espalda. Atrás. El poder cambió las perspectivas de la gente. Seguro que lo fue para mí. De repente, sentí un ligero tirón en mi orto. Era una señal de Carp y parecía urgente. Disculpe, necesito tomar un descanso y aclarar mi mente, dije, ideando una excusa para irme. Me di vuelta para irme, pero el padre de Rose me detuvo. Tómate todo el tiempo que necesites, hijo, dijo amablemente. Había planeado quedarme en la aldea por un tiempo, disfrutar de un poco de paz y tranquilidad, y pagar la comida que comía antes de regresar a la guerra entre humanos y demonios. Pero ahora, con la noticia de la llegada del exorcista, sabía que mi tranquilo respiro estaba llegando a su fin. No estaba muy emocionado de regresar ya que las cosas habían cambiado tanto que estaba bastante seguro de que mi conocimiento de esta guerra ya estaba casi obsoleto. La única ventaja con la que podía contar era que conocía las habilidades especiales de muchas personas. Mientras caminaba más, mi orb tiraba de mis sentidos, me topé con un claro y, para mi sorpresa, Carpi estaba flotando desde un árbol. Junto a él había un niño pequeño montado en una burbuja de agua. También había otra burbuja, y en su interior había trozos de cuerpos de demonios humanoides y animales. ¿Quiénes son? Algunos demonios intentaron atacarme. Parecían amenazantes, así que fui seriamente contra ellos. Lo siento, maestro, no pensé que morirían tan fácilmente. Carpi se disculpó. No me importó su error. Habíamos estado luchando constantemente contra enemigos que eran más fuertes que los anteriores. No había posibilidad de que nos topáramos con un demonio más fuerte que Carpi en medio de la nada. Ese era el tipo de cosas que Agon encontraría, pero la realidad para la mayoría de la gente no era tan emocionante. Justo cuando estaba pensando en qué hacer a continuación, vi los trozos del cuerpo de lo que parecía una cabeza de pollo. ¿Alguno de los demonios tenía cabeza de pollo? ¿Sí? Carpi parecía confundida por mi pregunta. Me recordó lo que había dicho la amiga de Rose. El demonio con cabeza de gallina había atacado la aldea, provocando la muerte de muchas personas, y los hermanos de Rose habían muerto allí. Explícame todo desde el principio. Después de que Carpi me contó todo lo que había pasado hasta ahora, me preocupé un poco. Ese demonio implicaba que les estaba dando a los niños humanos la capacidad de usar orb, y si eran creadores, los mataría y recogería sus armas mágicas si terminaban manifestando una. Además, ¿valió la pena para un exorcista? Eso era difícil de creer, pero si fuera cierto, podría ser una situación muy problemática. Ese tipo de cosas son algo que los altos mandos y los clanes exorcistas no quieren que se sepa. No les importaba ser vistos como malvados, pero esta economía de confianza donde, pase lo que pase, a los exorcistas se les prohíbe cooperar con los demonios. Pero si la gente empezara a cuestionar ese aspecto, es posible que no acudieran a los exorcistas. Por supuesto, con lo cautelosos que eran los superiores con respecto al tema, la noticia de lo sucedido nunca saldría de esta aldea. El escenario más probable era que este incidente fuera aislado y esta aldea fuera misteriosamente destruida por un demonio. No habrá testigos y todos aceptarán esa verdad y no cuestionarán nada. Lo peor era que el tipo de personas que se ensuciarían las manos con este tipo de trabajo era el clan Espada Oscura. ¿Iba a permitirles hacer eso? Por supuesto que no. Me gustó este lugar. ¿Hacer esto tuvo algún tipo de beneficio? No, en realidad no. Desde el principio me había preparado para hacer cosas deplorables por un bien mayor.
Cualquier cosa que aumente las posibilidades de que la humanidad no sea aniquilada y que millones mueran. Lo que me gustaba hacer no importaba. Solo hice lo que pensé que era necesario para un futuro mejor. Perder el tiempo y salvar un pueblo como este no contribuía de ninguna manera a un futuro mejor. En todo el cielo y la tierra, solo yo soy el honrado, murmuré en voz baja. Estas palabras finalmente tuvieron sentido. El exorcista demoníaco era un bastardo loco, pero era alguien que hacía lo que quería. Había estado dispuesto a sacrificar mis sentimientos en estos asuntos. Carpi, prepárate para un espectáculo. Parece que tendremos que ver mejor cómo son los exorcistas locales. Mis objetivos no habían cambiado, pero pasar tiempo en este pueblo me abrió los ojos. Me recordó algo que había olvidado. De ahora en adelante, al diablo con los beneficios. Haré lo que quiero hacer. Mientras hablaba, sentí mi or pulsando debajo de mi piel, su energía corriendo por mis venas como un ser vivo. No pude evitar sorprenderme por la forma en que se movía, girando y girando como si tuviera vida propia. Fue un sentimiento extraño y maravilloso. Capítulo 125. No hay nada malo en una cara sencilla. Rose podía sentir la pesada atmósfera que se cernía sobre el pueblo, una silenciosa desesperación que se había apoderado de ella. A pesar de sus quehaceres diarios y su trabajo en el campo, las cosas habían cambiado. Se acercaba el invierno y la gente estaba ansiosa por lo que sucedería después. Antes les preocupaba el invierno, pero ahora lo temían. Había una sensación de muerte en el aire, ya que la gente sabía que algunos morirían de hambre este invierno. Podrían ser ellos, sus vecinos o incluso miembros de su familia. Mientras Rose caminaba de regreso a casa después de comprar algunos artículos esenciales, se topó con su padre y Nock hablando en la sala de estar. Su padre golpeó la mesa con los puños. No puedo aceptar esto. Tomás mi honor como algo a lo que puedes ponerle precio. Por primera vez en mucho tiempo vio a su padre enojado. Se quedó mirando una moneda de plata sobre la mesa como si hubiera intentado matarlo. Confundida, Rose preguntó: «Padre, ¿qué está pasando?» Nock se rió torpemente y se rascó la nuca. «Sí, sobre eso. Quizás me vaya pronto, así que quería mostrarle a tu padre que aprecio su hospitalidad». El padre de Rose estaba visiblemente molesto. «Te traje a mi casa, te alimenté y te vestí porque me ayudaste con una carrera con la que nadie más hubiera querido ayudarme. Luego me ayudas con mi trabajo de campo. Me ayudas mucho, y luego simplemente pagarme. ¿Crees que soy un cabrón deshonroso? ¿Cuál fue el problema aquí?» Rose todavía no podía ver por qué su padre estaba enojado. Se quedó mirando la moneda de plata sobre la mesa, suficiente para que ella y su padre tuvieran suficiente comida para el invierno. Haciendo caso omiso del honor de su padre, Rose caminó hacia la mesa y tomó la moneda de plata. «Aceptamos su generosidad». Su padre le gritó: «Rose, no te atrevas a hacer esto. Nos ayudó mucho y simplemente tomamos su dinero». «Esto no es, padre, aceptemos esto de una vez», lo interrumpió Rose. No era partidaria de morir de hambre y nunca entendió por qué algunos hombres estaban tan obsesionados con el honor. Honor no podía alimentar a tu familia ni mantenerte abrigado durante el invierno. Gracias por tu hospitalidad. Este ha sido un buen descanso. Nock giró ligeramente la cabeza y le dedicó una sonrisa cálida y amistosa a Rose. Sus ojos se arrugaron en las comisuras y sus labios se curvaron hacia arriba, revelando un conjunto de dientes blancos perfectamente rectos. La sonrisa llegó a sus ojos, dándoles un brillo chispeante que irradiaba genuina felicidad. Rose sintió sus propios labios temblar hacia arriba en respuesta. No pudo evitar sentir un poco de calidez extendiéndose por su pecho al ver la contagiosa sonrisa de Nock. Fue un gesto simple, pero decía mucho sobre el tipo de persona que era. Después viene el exorcista y comprueba las cosas. Podré salir sabiendo que todo estuvo bien y no preocuparme por eso en mi viaje, agregó. Su padre aceptó a regañadientes y la habitación quedó en un cómodo silencio. Más tarde esa noche, su padre se quedó dormido en la mesa y Rose le trajo una manta. Con solo ella y Nock despiertos, se miraron y Nock asintió, sonriendo ante el silencio como si se burlara de ella y esperara a que perdiera un juego tácito de quien podía permanecer callado por más tiempo. Pero esta vez, su sonrisa nunca llegó a sus ojos.
Si algo te molesta, puedes contarlo ahora, dijo Rose. Nock se reclinó en la silla de madera y su sonrisa se hizo más amplia. Si aún no lo has adivinado, no soy exactamente un simple viajero de algún pueblo. Bueno, claro, ninguna persona normal era lo suficientemente rica como para dejar caer una moneda de plata como si no fuera nada. Para el aldeano promedio, eso era más que suficiente para vivir durante un par de meses si lo gastaban con moderación. Rose no lo criticó. Estaba claro que su nueva amiga estaba preocupada por algo. ¿Alguna vez has tenido miedo de volverte demasiado adicto a algo?, preguntó. No, en realidad no, respondió Rose sin perder el ritmo. No era tan tonta como para probar sustancias adictivas ni tenía dinero para hacerlo. ¿Dónde conseguirías drogas en un pequeño pueblo como este? No me refiero al alcohol u otras sustancias, aclaró Nock. Pero volverse adicto a algo que te gusta. Eso es el alcoholismo. No se ve a personas a las que no les gusta el sabor del alcohol volverse adictas. Rosa insistió. Nock parecía dispuesto a discutir, pero en lugar de eso suspiró y dijo, me refiero a cosas como leer o jugar fútbol u otras actividades como esas. Rose estaba desconcertada acerca de hacia dónde iba con esto, así que respondió, eso suena más como algo que amas o te apasiona, que una adicción. Si vas a llamar a esas adicciones, entonces soy adicta a la lectura. Pero la adicción es bastante leve, como puedes ver. Señaló alrededor de su casa los muebles económicos hechos por el carpintero local, que también era cazador y herrero a tiempo parcial. No era muy bueno en ninguno de esos trabajos, pero difícilmente se le podía considerar mediocre en ninguno de ellos. Todo era mobiliario barato, lo que le mostró a Nock que no mucha gente en el pueblo tenía dinero extra para lujos. Además, continuó Rose, mirando a Nock a los ojos, ¿quién no tiene algo que le guste hacer? Algunas personas son adictas a comer buena comida, mientras que otras aman la comida, otras son adictas a su trabajo y otras aman el trabajo. En un momento se vuelve difícil decir algo que te encanta hacer y a lo que eres adicto. Todos vivimos nuestras vidas en nuestras adicciones, por lo que la clave es asegurarte de que no arruine tu vida y elegir una adicción. Eso dañará tu salud y deberías estar bien. Me quedé incrédulo cuando asimilé las palabras de Rose. Aquí estaba una joven de un pueblo, que nunca había visto un televisor, y acababa de dejarme algunas revelaciones importantes. A pesar de su corta edad, tenía 18 o 19 años. No lo recordaba, era sorprendentemente sabia. Y tenía razón en una cosa. Si íbamos a caer en conductas adictivas, sería más prudente elegir aquellas beneficiosas. A veces era bastante difícil distinguir la línea entre amar algo y ser adicto a ello. Especialmente en un mundo como este donde el sistema de poder literal apoyaba comportamientos extremos. Habían pasado unos días cuando apareció un recién llegado. Llevaba un chándal azul real con rayas blancas a los lados que abrazaban su figura delgada y tonificada. El material parecía caro y de alta calidad, con un ligero brillo a la luz. Sobre el chándal, llevaba una capa de color negro azabache con la palabra exorcista estampada en la espalda en letras plateadas en negrita. La capa le llegaba justo por encima de los tobillos, ondeando ligeramente detrás de él mientras se movía. Este fue el exorcista enviado para solucionar la situación de Mirón. El niño ya había regresado a su casa y, a pesar de sus apretadas agendas, los aldeanos habían ayudado a arreglar un poco su casa. Al menos, limpió el lugar y tapó los agujeros del techo. Según Carpi, Mirón había sido picado por un mosquito que despertaba a Ord y era un creador, que era una afinidad volátil por habilidades accidentales peligrosas. Desde que su madre había muerto, Mirón tenía la capacidad de crear algo aterrador y tenía una larga vida útil para jugar. Por eso Carpi lo vigiló. Yo era simplemente un extraño para el niño, pero Carpi parecía haberse ganado su confianza. Este fue un momento intrigante para Carpi porque estaba dando sus propios pasos para acercarse a otras personas y ayudando a Mirón a aprender a valerse por sí mismo. Los aldeanos temían a Mirón y muchos sospechaban que era un demonio disfrazado, por lo que nadie se atrevía a acercarse a él. Maldita sea, este es el mismo cabrón de antes, maldijo Rose en voz baja cuando vio al exorcista. El exorcista se acercó al anciano de la aldea y los aldeanos le pusieron sonrisas falsas para saludarlo, fingiendo estar contentos de tenerlo allí.
Después de la conversación susurrada con el exorcista, el anciano de la aldea se giró y se dirigió a los demás aldeanos con una sonrisa forzada. Queridos míos, celebremos la llegada sana y salva del exorcista con una fiesta en su honor. Cada palabra que decía parecía poner nervioso al anciano de la aldea, y las demás personas no estaban más felices. Sin embargo, el exorcista pareció ajeno a las miradas de desaprobación que recibió. Como todo el mundo ya estaba luchando contra la escasez de alimentos, la petición del exorcista de un festín debió ser percibida como una amenaza apenas velada. Sin embargo, los aldeanos no pudieron resistirse ni denunciarlo a las autoridades, quienes probablemente se pondrían del lado del exorcista. Mientras conversaba con algunos de los aldeanos, los agudos ojos del exorcista escanearon a la multitud con un sentido de propósito, como si estuviera buscando a un individuo específico. Su mirada penetrante recorrió a cada persona por turno, analizando sus expresiones y lenguaje corporal en busca de signos de angustia o inquietud. Cuando su mirada cayó sobre mí, mi corazón dio un vuelco. Sin embargo, simplemente miró más allá de mí como si yo fuera invisible para él. Mientras observaba al chico desde el otro lado del campo, una sensación de inquietud subió por mi columna. Había algo en él que no me sentaba del todo bien. Tal vez fue la forma en que seguía mirando a su alrededor como si buscara una presa. Capítulo 126, todo el mundo tiene amor. Aunque tenía una persistente sospecha de que el tipo tenía un plan en marcha, no me preocupaba especialmente, siempre y cuando no fuera en contra de mis propios intereses. Como recién llegado, esperaba que me vieran con cierta sospecha, pero el exorcista no parecía prestarme atención. En cambio, su atención parecía estar en otra parte. Estaba intentando hacer otro trato con el demonio con cabeza de gallina. No pude evitar sentir que el exorcista era demasiado para un pequeño pueblo como este. Incluso la corrupción tenía sus límites, y los superiores no la tolerarían más allá de cierto punto. Si dejaran de hacer que los exorcistas se mataran entre sí por pequeñas disputas, no nos enfrentaríamos a una escasez de combatientes. La fiesta comenzó cuando el anciano de la aldea escoltó al exorcista a su casa. La casa del anciano era más grande que la mayoría de las demás del pueblo y tenía un establo para los animales. No era ostentoso, pero sí robusto y bien construido. Al entrar a la casa, el anciano del pueblo, un hombre alto y flaco, nos ofreció alcohol, lo cual el exorcista aceptó con gusto. Se sentó en el suelo de la sala, utilizando un cojín como asiento improvisado. Siempre me siento bienvenido en este pueblo, dijo el exorcista arrastrando las palabras, rascándose la barbilla y secándose los labios con la manga. Pero a medida que siguió bebiendo, su comportamiento se volvió más errático. Comenzó a arrojar tazas y bandejas de comida por la habitación, lo que provocó que los aldeanos buscaran refugio. Maldita sea. ¿Por qué siempre estoy atrapado en estos pueblos apartados? Gritó, rompiendo otra pieza de vajilla en el suelo. A nadie le importaría una mierda si todos ustedes murieran. Su pueblo es un pedazo de mierda sin valor que ni siquiera produce nada de valor. Por eso las autoridades no se preocupan por ustedes. Todos ustedes son ciudadanos de segunda clase. La habitación quedó en silencio cuando las palabras del exorcista fueron asimiladas. Los ojos de los aldeanos se volvieron de acero, y algunos de los hombres incluso alcanzaron sus cuchillos. Pero los demás rápidamente los hicieron callar y los sacaron de la habitación antes de que el exorcista pudiera darse cuenta. Aunque muchos temían a los exorcistas, un buen cuchillo en el cuello podría matar a la mayoría de ellos. Sin embargo, el problema para la mayoría de la gente era acercarse lo suficiente al exorcista para realizar el ataque. Mientras estaba sentado en el banquete, si es que se le podía llamar así, observé cómo el exorcista se deleitaba con una lujosa comida de pollo, arroz y verduras mientras el resto de los aldeanos comían gachas simples. En ese momento, la amiga de Rose se acercó a la mesa y colocó una bandeja de arroz con miel y pepinos frente a mí. Cuando ella se giró para irse, el exorcista extendió la mano y la agarró, con el rostro sonrojado mientras la miraba de reojo. Ahora, ¿cómo se las arregló un idiota como este para producir una chica como ella? Exclamó, su mirada vagando hacia su pecho. Pensé que todo el pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Cómo conseguiste esas aldabas? Tal vez a mi esposa le crecerían algunas si se alimentara de ratas muertas y corteza de árbol.
Matilda, vuelve aquí. Gritó el padre de Matilda. Era un anciano cuya espalda estaba encorvada y curvada como si hubiera soportado el peso del trabajo de toda una vida. Sus manos estaban desgastadas y desgastadas, con profundos surcos y pliegues grabados en la piel. Toda su apariencia era la de un hombre que había pasado su vida trabajando duro y tenía poco que mostrar a cambio. A medida que la tensión en la habitación aumentaba, sentí que una sensación de inquietud se apoderaba de mí. No sabía nada sobre las habilidades ni el estilo de lucha del exorcista, y estaba claro que no tenía reparos en usar la violencia para conseguir lo que quería. No hagas nada estúpido, me susurró Rose, pero ignoré su advertencia y me levanté de mi asiento. A medida que me acercaba al exorcista, agradecí mi apariencia anodina que me permitió mezclarme con el fondo. De repente, la atención del exorcista se centró en el padre de Matilda, quien se había acercado a él con una expresión de enojo en el rostro. Sin previo aviso, el anciano fue levantado del suelo como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. Se arañó la garganta en un intento inútil de liberarse del apretón. Matilda sollozaba incontrolablemente y sus lágrimas corrían libremente. «Padre», gritó, su voz llena de emoción. «Lo que quizá no sepan, mis queridos conciudadanos, es que los exorcistas se están preparando para enfrentarse a otro monstruo que potencialmente podría acabar con todos nosotros. Mis amigos, mis profesores y todos los que conozco se dirigen allí. Sin embargo, aquí estoy tratando con ustedes otra vez. ¿Por qué no mueren ya?». Apretó con más fuerza el brazo de Matilda, haciéndola gemir, y su padre, sostenido por una mano invisible que no podía sentir, comenzó a desmayarse con los ojos en blanco. Mientras me acercaba a él, la perorata febril del hombre continuó. «Estamos luchando contra Shuten Doji. El mago pudo sellar a Yamata no Orochi, un monstruo con tanto poder que podía destruir islas enteras con un solo aliento. También selló a Tamae no Mae, conocida por su inigualable conocimiento de las artes místicas. Sin embargo, cuando llegó el momento de sellar a Shuten Doji, murió. ¿Cómo podemos esperar sobrevivir contra un monstruo como ese? ¿Estás bromeando?». Puse una mano en su hombro y lo interrumpí. «Creo que es mejor si todos nos calmamos, deberías liberar al anciano. Ya sabes, es ilegal que un exorcista dañe intencionalmente a civiles». Se giró con furia en los ojos, como si una insignificante hormiga se hubiera atrevido a enfrentarse a él. «¿Te atreves a tocarme, bastardo? Te haré mirar mientras yo», pero tan pronto como me miró a los ojos, le tomó solo unos segundos antes de que sus ojos llenos de ira fueran superados por el miedo. Si bien mi rostro era lo suficientemente claro como para mezclarse con la multitud, había luchado contra exorcistas demoníacos y viví para contarlo. Sin duda, mi clan había torcido la historia lo suficiente como para que yo incluso hubiera salido ganador en ese escenario. «Pido disculpas», dijo el hombre con voz temblorosa. Incluso su mente ebria se dio cuenta de la situación y examinó los alrededores como un animal salvaje, tratando de descubrir qué estaba pasando. «Por favor, tengo esposa». Ni siquiera había empezado a amenazarlo, pero parecía que estaba dispuesto a cooperar. Soltó al anciano y soltó a la niña. Había asumido que al menos habría intentado atacarme. No había hecho correr la voz de que perdonaría a los exorcistas siempre que fuera posible. Pensé que alguien intentaría aprovechar eso algún día. Siempre tuve presente que mis decisiones podrían volver en mi contra. Durante el examen de experto, dejé claro que no mataría a exorcistas y no me molesté en ocultarlo. Mierda. ¿Cómo diablos me encontré con alguien del clan Espada Oscura? Los pensamientos de Yannick pasaron por su mente, su corazón latía salvajemente mientras el miedo se apoderaba de él como un tornillo. Había escuchado rumores sobre Kon, un exorcista que se oponía a los ideales de su clan, pero como alguien que había sido exorcista durante bastante tiempo, Yannick sabía que el clan Espada Oscura era un grupo intrigante. Los rumores pintaban a Kon como un santo que no podía hacer nada malo, y Yannick había escuchado algunas historias sobre él, incluida una en la que había masacrado a un oponente antes de su pelea en la final. Yannick sabía que el clan Espada Oscura era una familia contaminada cuyos instintos de asesinato y matanza eran profundos. Disfrutaban del asesinato y les encantaba matar. Nunca había imaginado que estaría cara a cara con uno de sus miembros. Sus piernas se sentían débiles solo de pensar en lo que podría pasar.
¿Qué tal si salimos y hablamos en privado? La voz de Con devolvió a Yannick a la realidad. Yannick no fue tan estúpido como para pensar que se trataba de una pregunta genuina, así que se levantó inmediatamente. El pueblo estaba envuelto en oscuridad, con solo unas pocas luces parpadeantes provenientes de algunas de las casas. Las estrellas estaban esparcidas por el cielo, creando una vista impresionante que habría sido agradable en otras circunstancias. Pero Yannick estaba demasiado consumido por el miedo para apreciar el paisaje. La colina era empinada y tuvieron que subirla con cuidado, sus pasos crujían sobre la hierba seca. El viento estaba arreciando y parecía que se avecinaba una tormenta en la distancia. El aire era frío y Yannick se estremeció a su pesar. Cuando llegaron a la cima de la colina, se detuvieron y se quedaron uno al lado del otro. La vista era impresionante, con el pueblo extendiéndose debajo de ellos. Los edificios parecían juguetes en miniatura y la gente, como diminutas hormigas corriendo de un lado a otro. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido del viento silbando entre la hierba alta. La expresión de Con era ilegible y Yannick sintió como si estuviera mirando una estatua. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Con podía oírlo. Yannick sabía que estaba en serios problemas y trató de pensar en una salida. Pero tenía la mente en blanco y sentía que se asfixiaba bajo el peso del miedo. Por una fracción de segundo, Yannick contempló atacar a Con por detrás. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que incluso si milagrosamente pudiera matar a Con aquí, su familia, amigos, sus hijos, sus padres y toda su familia serían torturados y masacrados por el clan de la espada oscura. Yo, tengo un hijo, tartamudeó Yannick, con la voz temblando de miedo. Estaba mintiendo entre dientes, pero esperaba en lo más profundo de sí mismo que Con lo perdonara.